Listo. Bueno, en estos 20 minutos vamos a ver una breve introducción a lo que es la física. La física se define como el estudio y porqué de las cosas, y esto engloba muchos otros subconceptos como lo son las magnitudes, la mecánica o las medidas. Vamos a empezar entendiendo qué es una magnitud. Ah, A una magnitud se le define como una, una medida, consiste en una propiedad X o cualquiera que se mide para ser trabajada. Es una cantidad medible o sujeta a variables. Esta es todo lo que aumenta o disminuye y por lo tanto es medible, como ya dije. Está definida por una unidad y su valor. A continuación voy a enseñar las magnitudes básicas. No se alcanza a ver, profe. Gracias. Ya le copio. Bueno, eso no hace falta grabarlo, pero simplemente es para tener en mente a la hora de convertir unidades. Vamos a partir que existen dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Bueno, entonces sabemos que tenemos dos tipos de magnitudes, las cuales son escalares y vectoriales. Voy a definir las escalares. Las escalares solo son un número y una unidad. Entonces, al ser solo un número y una unidad, podría ser, por ejemplo, temperatura, puede ser tiempo, son las más básicas de cantidades escalares, solo tienen un número y una unidad. Por otro lado, tenemos las vectoriales, que además de unidad, también tienen un número. No, perdón, que además de número y unidad, también tienen una dirección y sentido. Por ejemplo, sería, si una persona empuja un bloque con una fuerza de 10 newtons, se nos está presentando una magnitud vectorial, porque sabemos a cuánto equivale esa fuerza. Sabemos que es una fuerza porque está en newtons, pero ¿qué más sabemos? Que es sabemos en qué dirección va, porque el personaje está empujando el bloque, por lo tanto nos está diciendo en qué dirección en sentido. Esto lo podemos ver expresado también, por ejemplo, en un mapa cartesiano, en el momento en el que nosotros tenemos X vector, el cual va en una dirección, en este caso va al noreste, perdón, va al noreste, y nosotros determinamos X ángulo y X fuerza. Bueno, entonces, entendiendo que hay dos tipos de magnitudes, ahora toca definir qué es un vector. Un vector se puede definir sencillamente como una flecha, como ya vimos acá. Nos está diciendo la dirección y el sentido de una partícula. La dirección y el sentido, cabe destacar que son dos conceptos
que van de la mano. La dirección es la representación de movimiento de un objeto a secas y el sentido es la posibilidad de que esta flecha tome cierta posición y por lo tanto dirección también. Bueno, ya sabemos que los dos tipos de magnitudes y vamos a trabajar en este caso con los vectoriales. El vector se utiliza principalmente para el manejo de problemas de cinemática, de tiro parabólico, de cualquier cosa que uno vaya a graficar. Entonces, vamos a definir las características del vector. La primera es magnitud. Se determina por el largo de la flecha y a su vez determina la cantidad de fuerza. También se le llama módulo. Entonces, a lo mejor podemos tener una flecha que por su largo es equivalente a 10 newtons. Pero por otra parte, tenemos una flecha que es de la mitad, aproximadamente, claro, y por lo tanto es de 5 newtons. Entonces, se dice que la magnitud del vector es equivalente a su largo. Otra forma de llamar al vector es la de módulo. El vector Ay, sí le había enseñado a Michi. Sí. Mi lomito. Continúa, por favor. El vector, también conocido como módulo, es otro nombre que se le da. Entonces ya entendemos esta característica conocida como magnitud a secas. O sea, el vector es una magnitud, pero también tiene una característica que se le conoce como magnitud. Se representa de esta forma o también de esta. Se parece a la de valor absoluto, pero no. Así se representa un vector o a veces incluso con una flechita arriba. L o X es el nombre que le queramos dar a nuestro vector. Por ejemplo, si es el vector de un avión, lo podemos poner así. Es igual a X cantidad. Seguimos con ángulo. Esto ya lo habíamos explicado, pero de paso, ángulo refiere a una dirección que va a tomar nuestro vector. Es la relación del eje X y Y con el vector en el mapa cartesiano. De eje X y Y con nuestro vector. ¿Cómo se va a ver afectado? Bueno, representado de la siguiente manera. Tenemos nuestro vector y sus ángulos. El ángulo va abajo del vector y va a ser equivalente a X cantidad, 30 grados, ya lo había explicado. El sentido, pues es el lado al que apunta, es como una subdivisión del ángulo. Entonces, conociendo estas dos características básicas del vector, vamos a proceder a resolver ejercicios básicos que consisten en determinar los componentes rectangulares de un vector, o sea, vectores en forma rectangular. Es muy sencillo resolver este tipo de ejercicios. Lo único que se tiene que hacer es, nosotros tenemos un plano cartesiano en donde nos están dando un vector con... Entonces tenemos nuestro mapa cartesiano con un vector. Sabemos que tenemos 30 grados. Esa dirección toma nuestro vector. Y el, el vector es equivalente a 6 centímetros. Entonces tenemos que vector A, ¿se ve? Sí. Vector A es igual a 6 centímetros.
Entonces, ¿cuál es el primer paso? Primer paso tenemos que marcar esto, hacer un rectángulo justo con lo que se nos está dando. Aquí no parece tanto rectángulo, pero es un rectángulo. Y vamos a definir nuestros lados como AY, y esto es igual a Y y a X y a X. Ahora, con esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, el argumento de esto es formar un triángulo rectángulo con la magnitud del vector A con la componente X y Y. Sabemos entonces que nuestro vector es equivalente a una fuerza también de 30 grados Newton, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a primero entender lo que queremos hacer. El objetivo de este es, en base a un vector, conocer el largo de su lado Y y de su lado X, que obviamente es igual al de acá. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero es entender que a Y siempre se le va a asociar con el seno de alfa. Por el contrario, a X siempre se le asocia con el coseno de alfa. Por lo tanto, nuestra fórmula de nuestro lado AY va a ser igual a por seno de alfa. Alfa es el ángulo. Y lo mismo con X, pero cambiamos algunos datos. AX va a ser igual a por coseno de alfa. Nada más cambió el seno y el coseno. Bueno, ya entendiendo que se asocia a Y con seno y a X con coseno, seno y coseno a X y Y, vamos a simplemente sustituir. Cabe resaltar que estas fórmulas provienen de cocientes trigonométricos. En este caso, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto se le llama cociente trigonométrico. Es simplemente la explicación de dónde surgen estas fórmulas. Como con las clases del abuelo, ¿no? Sí, así es. Entonces, y lo mismo para esto. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, como en este es un ejemplo muy sencillo, conocemos todas nuestras características, a cuánto equivale el vector, su largo y su ángulo. Lo único que tenemos que hacer para resolver esto es sustituir. ¿Qué sustituimos? Si queremos saber el valor de Y, va a ser igual a, o sea, 6 centímetros por coseno de 30 grados. Recordemos que alfa es igual al ángulo. Y para... me equivoqué, perdón. Este es acá lo poní. 6 seno de 30 grados. Y para AX va a ser igual a 6 coseno de 30, por el contrario. Y esto es igual a 5.19, haciéndolo en la calculadora. Y esto va a ser igual a 3. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que estos lados AX va a equivaler a 3 centímetros, al igual que este, y AY es equivalente a 5.19. Como lo supimos partiendo del ángulo y el largo del vector,
Es un ejemplo muy sencillo de determinar componentes rectangulares, pero es el ejercicio más básico que hay y por lo tanto es el único que hay. No hay otra forma de sacarlo más que con estos datos, con el ángulo y con el largo. Si no se tienen esos datos no es posible sacarlo. Cabe resaltar que un truco, digamos, para saber en qué cuadrante está es conociendo que tenemos dos ejes, X y en X se encuentra este y oeste, y en Y norte y sur, tenemos uno positivo y uno negativo, y uno positivo y otro negativo. Entonces, ¿esto qué significa? Que si nuestros dos datos son positivos, por ejemplo, va a estar en este y norte, que es el caso, los dos son positivos, es este y norte. Si estuviera en este cuadrante, por ejemplo, ¿qué sería? Sería uno positivo y uno negativo. Y así. Bueno, para el siguiente ejercicio, nosotros vamos a comprobar si la hipótesis sobre mi método de aprendizaje fue correcto. Vaya, si yo desempeñé correctamente mi labor de hacerle entender este tema mediante mi propio proceso. Para eso lo que hice fue representar un mapa cartesiano con bloques, material didáctico se podría decir, y yo le puse en distintas cartas para que ella asocie, por ejemplo, cuál es este eje, cómo se le llama esto, qué significa esto, y al final tendrá que resolver un ejercicio de representación rectangular en un vector para saber si desempeñé con éxito mi labor de enseñar. Entonces, vamos a empezar por representar nuestro vector. Bueno, está llamando, ya representó la flecha como vector. Ahora, qué es lo que falta? Y considerando que parte de una posición inicial donde va colocada. Eh, bueno, ya lo expliqué, pero cabe destacar que esto es X y esto es Y, pero traté de usar material fácil de digerir. Representamos nuestro vector con un cochecito, es el vector de un coche, vuelvo lo mismo, material didáctico. Ahora, ¿cómo quieres que se llame tu vector? Alan. Alan. Entonces, se va a llamar Alan nuestro vector, pero en física nada más se ocupa la letra A, en este caso de Alan. Entonces, según lo que te enseñé, ¿cómo se representa un vector? ¿Te falta algo? Entonces tenemos, como expliqué en la clase, nuestro vector llamado Alan, representado con una A y un valor absoluto. Aquí estamos ya aplicando conceptos aprendidos. Ahora, ¿qué sigue? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer para evaluar el conocimiento es, vamos a representar nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Cuál es cuál? Tenemos nuestro eje X y eje Y. ¿Y X a qué es igual? ¿A coseno o a seno? Coseno. Y por lo tanto Y a qué es igual. Seno. Lo siguiente que haremos para reafirmar el conocimiento es realizar una especie de cuestionario sobre lo que yo le expliqué, comenzando por ¿a qué significa, cuál es el estudio de la física o cómo se define la física? Es el estudio de las cosas. Sí, el estudio y el porqué de las cosas. ¿Y la física, con qué unidades trabaja? Vaya, ¿cómo se le llama a lo que mide? Las magnitudes. Las magnitudes. ¿Qué tipos de magnitudes hay? Vectoriales.
¿Y en qué consisten las vectoriales? Tienes que recordar que un vector te da una dirección. Ah, ¿Y sí. qué más? Y unidad. Sí, por ejemplo, la fuerza de un vector y su dirección, además de su cantidad. Bueno, eso es obvio. Básicamente. ¿Y cuál otro tipo de magnitud hay? La escalar. ¿Y qué te da la escala? ¿Qué tiene distinto a la vectorial? Da una unidad y un número, pero no da dirección. Ok. Y bueno, ya eso es lo más básico que se puede enseñar a alguien de física. También vamos a dejar que ella resuelva un ejercicio de representación del rectángulo en base a un vector. ¿Te acuerdas qué es lo primero que hay que hacer? La... Bueno, en primera, no tenemos unidades. Tú puedes determinar tus unidades. Dale un valor a tu ángulo y a tu vector, El que sea. el que tú quieras. Recuerdas que es lo único que tenemos que tener para determinar cuánto vale esto y cuánto vale esto. 8 y 10. 8 y 10, el ángulo 8, Ajá, sí. escríbelo. Entonces, un ángulo de 8 grados y un vector equivalente a 10 newtons. Ya tenemos eso. Bueno, es el mismo nuestro vector Alan, que es 10 newtons. La... Este... Bueno, lo siguiente es unir. Y esto es meramente una representación gráfica. ¿Y cuál es el objetivo de este ejercicio entonces? Partiendo del... El objetivo es que partiendo de un ángulo y de un vector, calcular la base y la altura. Entonces, ya conociendo que tenemos, ya conociendo nuestras fórmulas, que expliqué hace un momento que es A por seno de alfa, ¿qué sustitución tú harías? Tienes que hacer A, que recuerda que A es igual a tu ángulo, por el seno de alfa. ¿Y alfa a qué es igual? ¿A qué es igual alfa? Al ángulo. ¿Sí? ¿Pegado? Sí, recuerda que es AY, que es Ay, no me acuerdo. igual al vector, a la magnitud del vector que se representa con esto, acuérdate. Sí, así está bien. Sí, por el seno de alfa. ¿Cómo lo escribes tú? Alfa es así. O sea, sí, pero... ¿Abajo o ahí? Entonces nos queda esta fórmula. ¿Qué queda? Sustituir. ¿Qué vas a sustituir? Entonces eso significa que el lado Y es igual a 10 newtons por... ¿Por qué? Por los 8... Pero te está faltando algo. Estás sustituyendo. Mira, seno. Seno es la fórmula, seno. Por seno. ¿De qué? Ve tu fórmula, ve tu fórmula. de alfa. ¿Y cuánto es alfa? Alfa, acuérdate que te dije que era igual al ángulo. ¿Y cuál es tu ángulo? 8. Pero fue un 8. ¿Arriba o abajo? Ahí, estás sustituyendo, recuerda que estás sustituyendo. Ah, Entonces quedaría así. Y solo queda resolver en la calculadora. Y ya en la calculadora esto es igual a 7.87.